Hola, ¿qué tal? Hola. Hoy Javier, dentro de nuestro canal de Biogéminis, nos va a presentar un asunto biológico. En este caso, se trata de aquellas adaptaciones evolutivas en las plantas carnívoras. Vamos a ver, Javier, ¿cuáles son esas adaptaciones de las plantas? Es interesante, es interesante. Bueno, las plantas carnívoras presentan en su interior unas glándulas nectarias, que se llaman así, y una coloración que les sirven para atraer a sus víctimas, los insectos generalmente, y además presentan también unos pelos que son capaces de detectar precisamente a estos insectos, ¿no? Cuando toca un pelo no pasa absolutamente nada, pero cuidado, que si vuelve a tocar por segunda vez ese mismo pelo, se cierra, la trampa se cierra y atrapa al insecto en este caso. Esto es, mira cómo a la chica le coge el dedo, ¿no? ¿Cómo fue entonces esa evolución? ¿Cómo evolucionan las plantas carnívoras? Vale, cada una de estas plantas optó por muchas de las mismas proteínas, optó para eso. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues necesitaba crear enzimas necesarias para digerir a sus presas y por tanto pasaron por cambios genéticos realmente fuertes, grandes y cambios moleculares. La selección natural ha aprovechado rutas evolutivas muy similares para que las plantas puedan completar su dieta nutriéndose, pero solamente de proteínas animales, no vegetales. ¿Cómo es el desarrollo entonces de estas plantas carnívoras? Vale, tiene un crecimiento lento. Esto significa que a partir del año aproximadamente la planta necesitará estar sobre un suelo con más de 5 centímetros. Lo digo para aquellos que quieran cultivar las nuevas plantas carnívoras, por lo menos 5 centímetros. Y es necesario trasplantar a la planta año a año a un recipiente más grande. Bueno, como otras plantas, ¿no? Prácticamente igual. Sí. Pues yo he intentado a veces tener estas plantas carnívoras pequeñitas y eso no carajo. ¿Cómo actúan las plantas? Bueno, las plantas carnívoras en cambio extraen de sus presas el nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes esenciales con los que sintetizan las enzimas necesarias para captar la luz, o sea, muy parecido a lo de las plantas normales, ¿no? Comer animales les va a permitir a las plantas carnívoras hacer lo que hacen todas las plantas, aprovechar directamente la energía del sol. Vamos a ver, ¿por qué han desarrollado estos mecanismos? Las plantas, les es cómodo, les es mejor, es una adaptación, un lugar donde hay mucho insecto. No, un lugar donde hay mucho insecto no, porque además viven en zonas bastante áridas, entonces la población de insectos tampoco es que sea muy elevada, ¿no? Bueno, para complementar la ausencia de nutrientes en ciertos suelos, las plantas carnívoras pueden capturar y absorber nutrientes de una presa, gracias a una máquina o maquinaria biológica que es exclusiva de estos vegetales. ¿Dónde viven entonces estas plantas? Has dicho en lugares cálidos. Sí, pero, hombre, claro, pero es que están en todo el mundo. Crecen en zonas de alta montaña, en bosques tropicales, en pantanos, incluso hay diferentes especies que viven en el agua, pero por lo general las zonas áridas también, ¿no? Su hábitat siempre se caracteriza por la carencia de nutrientes, o sea, suelos pobres que no servirían para las plantas normales, ellos sí que lo pueden coger, precisamente porque no cogen nada del suelo. Entonces, ¿qué comen? Bueno, es conocido ya de sobra que las moscas, los mosquitos, las arañas y hormigas son los insectos más comunes para la alimentación de las plantas carnívoras, aunque dependiendo de la especie, algunos representan una comida más deliciosa que otros. O sea, prefieren las hormigas que las moscadas, etc. No. Bueno, ¿y por qué estas plantas comen insectos? En realidad las plantas carnívoras solo comen insectos que le ayudan a crecer y a sobrevivir. La planta carnívora puede tomar poco o ningún tipo de alimento del suelo, que es lo que he dicho antes. Solo las proteínas animales. ¿Dónde viven? Bueno, pues hay cerca de 600, creo que son 630 o 640 especies de plantas que se alimentan en base a los insectos que cazan. Las encontramos por muchas zonas distintas. Las plantas carnívoras viven en sitios pantanosos, como hemos dicho, especialmente en aquellos que tienen poco nitrógeno y un pH ácido, donde las plantas normales pues prácticamente no pueden vivir. Aquí está curioso porque esta es como una especie de tapita, ¿no?
Pues estas cierran, estas se Esa atrapan, esa tapa también se estas cierra. cierran. Interesantísimo. Bueno, pues ¿qué tipos de plantas carnívoras existen? Bueno, pues por plegamiento de hojas, mediante este mecanismo, la planta cierra sus hojas, como hemos visto, por pelos que se pegan utilizando el néctar como señuelo. Cuando los insectos llegan a la planta, se quedan atrapados por el pegamento. Por hojas en forma de jarra, este tipo de plantas tienen las hojas en forma de jarra, haciendo que por el rocío o cuando llueve, estas se llenen de agua. Por lo tanto, cuando un insecto entra allí atraído por su néctar, se queda atrapado y muere pues prácticamente ahogado. Vale. La ciencia de las plantas carnívoras. Necesitan agua, luz y buena tierra. Con estos tres elementos la mayoría tienen suficiente, pero es una forma interesante, excepción. Las plantas carnívoras, mirad esta, es una excepción, por lo tanto, las plantas carnívoras. Nos vemos. Pronto. Nos vemos.